Entonces ya se llama la seguridad sanitaria. Cuando se trata de personas, entonces hablamos de seguridad sanitaria. Lo regula en Colombia esta entidad que se llama el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos. Mire que aquí le aplica para exportador también, ¿verdad? Entonces dice que debe asegurarse que sus proveedores de alimentos, materias primas, insumos para consumo humano, aquí hablamos ya entonces es de la seguridad sanitaria, cumplan integralmente la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en la reglamentación vigente. Es lo mismo que el anterior, pero en este caso entonces para los productos que para los productos relacionados con las personas, ¿no? Productos, insumos, medicamentos, todo ese tipo de cosas. Entonces debe asegurarse ese señor exportador que cumplan, obviamente, con toda la regulación que aplica para todo eso. Lo del INVIMA en este caso, que le regula para su producto, para su empresa, para su proceso, qué es lo que debe cumplir y debe, pues obviamente debe aplicarse en su totalidad. El auditor que va a hacer también va a echar una pasadita por ahí, por el INVIMA, por la página del INVIMA y se va a enterar entonces, antes de hacer la auditoría, a esa empresa, en esos productos, en ese proceso de producción que debe cumplir y seguramente va en su lista de chequeo, va a tener eso presente, ¿verdad? Para poderlo verificar. Debe haber un comunicado a sus proveedores que garanticen, perdón, que suministren materias primas, insumos, alimentos para el consumo humano. El fabricante es solidario con el cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente que expide en Colombia el Ministerio de Protección Social. Entonces, ¿qué dice el exportador? Dígale a sus proveedores, comuníquelo y cuando llegue el comunicado, pues entonces debe haber alguna evidencia. ¿Cómo se lo comunicó? Un documento, un correo, ¿qué le dijo? Para que esos que fabrican sean solidarios con esta reglamentación, es decir, ayúdeme a cumplir esta reglamentación, porque si usted no me apoya con esto, entonces no voy a poder cumplir. Entonces, cuando estoy seleccionando mi proveedor, un aspecto a considerar, entonces, ¿será que este proveedor sí me ayuda a cumplir toda esta reglamentación? ¿Me apoya con eso o finalmente no voy a poder cumplir para las autoridades y voy a tener un problema? Ese sería un aspecto a considerar ya en mi gestión de riesgos o en mi proceso de vinculación, de selección de mis proveedores. En este caso, para las empresas que regula el INVIMA. Mire lo importante que es tenerlo presente allá. No sea que contrate ese proveedor que finalmente después no me pueda cumplir o no me coopere y entonces voy a tener aquí un problema. Dice que el exportador debe cumplir la reglamentación sanitaria vigente aplicable al proceso de exportación. Pues, clarísimo, ¿no? Todo esto que ver, así, el proceso de exportación, ya dijimos allá, todo el proceso que debemos cumplir y pues obviamente lo debe tener presente su agencia de aduanas, que lo debe cumplir, etcétera, toda la regulación que exigen las autoridades en ese proceso de exportación, donde tendrán también requisitos para los productos, todo el problema de la formación de productos, de inocuidades, sanitarios, todo ese tipo de cosas. Entonces deba cumplirlo el señor exportador también, igual que allá para el INVIM, el ICA. El exportador también debe tener vigentes las certificaciones y o conceptos sanitarios. En este caso, allá nos hablan de los conceptos fito y zoosanitarios, ¿verdad? Aquí ya hablamos entonces es de los sanitarios relacionados con la salud de las personas. Entonces, lo mismo, el señor exportador debe tener presente eso para cumplir estas certificaciones. En este caso, ¿de qué? Del INVIMA. O las otras entidades que tengan necesariamente que cumplir. Y aquí también le dicen que debe implementar buenas prácticas de manufactura en el proceso de elaboración de su producto. ¿Cuáles? Hay diferentes tipos de estándares, de pronto le regula para cada proceso, para cada producto, son mandatorios las exigencias del país donde me va a comprar o mi cliente que está en otro país, seguramente allí tendrán exigencias en los contratos quedará eso establecido
muy importante que el auditor vaya allí también a esos contratos y diga, bueno, qué es lo que establecieron para ese producto, cuáles son esas condiciones de buenas prácticas, si están establecidas, pues entonces se le vuelve mandatorio cumplirla y debe el auditor asegurarse que también se cumpla porque está contenido en un contrato, ¿verdad? También debe tener, de acuerdo al producto de exportación y de los requisitos mínimos de destino, debe tener implementado y certificado según corresponda el sistema de inocuidad, HACCP, que llamamos. Entonces, asegúrese que esas mercancías, ese producto, debe tener implementado pues algún certificado que le aplique, que le regule esta situación, ¿cierto? Según corresponda para ese producto. También, señor exportador, téngalo presente, cuáles le aplican y debe cumplirlo. Debe almacenar su carga objeto de exportación en una bodega que tenga concepto sanitario favorable emitido por la entidad territorial competente en la jurisdicción. Aquí también me acuerdo de una situación que me ocurrió implementando un OEA a una empresa de lácteos en Colombia en un municipio cercano a Bogotá, donde tiene una de sus plantas, le exigía un concepto sanitario para su bodega, ese concepto sanitario de la autoridad, valga a decir, redundante, sanitaria de su municipio, que no le aplicaba para otros municipios que tienen otras plantas, otras regiones de Colombia. Pero para ese municipio sí le exigía ese concepto, una condición especial de allí, y no lo tenían presente, y cuando llegamos a este punto, pues no cumplían, tocaba ir a la autoridad y cumplir esa situación, ese concepto para su bodega, en ese caso. Entonces, mire que a veces se encuentra uno con eso, es decir, no, las normas a veces en cada jurisdicción, en cada municipio, tienen condiciones o exigencias particulares, hay que tener cuidado con eso porque dice que competente en la jurisdicción, ¿verdad? Todo lo que aplique en esa jurisdicción debe cumplirlo, todo. Entonces, mire que todos los requisitos legales, así sea allá del último municipio donde tenga su planta, debe cumplir también esto y el auditor debe estar en capacidad de identificar cuáles son esos requisitos y exigir lo que se cumpla, ¿verdad? Debe asegurarse antes del llenado del contenedor y demás unidades de carga reúnan condiciones óptimas de limpieza, conservación y almacenamiento. No hay mucho que explicar aquí, solamente sería entonces asegurarse que usted se esté realizando y que tenga evidencias obviamente del cumplimiento, ¿no? Limitar el acceso de los empleados a las áreas críticas en términos sanitarios y de cuidado. También lo vimos allá para el capítulo de la fabricación de los productos que regula el INVIMA, el ICA, perdón, en este caso también. Entonces, controle, evite, elimine las áreas, contrólelas, si no las personas tendrían todas por allí, por esas áreas, especialmente de producción, donde están más en procesos críticos. Tener establecidos, documentados, implementados y mantenidos y en proceso de mejora. Mire todas estas palabras aquí. Establecidos, documentados, implementados, mantenidos y en proceso de mejora. Muy importante para el caso de la auditoría. ¿Qué debe tener? Procedimientos para garantizar la integridad y seguridad en los procesos relativos a, ¿qué? A la producción, manejo, almacenamiento y transporte. Cuando estamos haciendo la implementación y la auditoría, pues tenemos que tener muy juiciosos con estas palabras, porque a veces los auditores sí tienen claro eso, se nos olvida alguna situación de estas y no tenemos las evidencias, entonces es una acción requerida. Entonces nos podemos complicar, especialmente allá con nuestro cliente, porque no le dijimos exactamente qué debían tener, por ejemplo, documentados. Se nos olvidó la palabrita y entonces llegamos a la auditoría y nos preguntan eso. Entonces, ¿qué hizo? Implementar establecidos y que estén implementados, por supuesto. Manténgalos disponibles. ¿Cuántas veces lo ha mejorado? ¿Cómo ha sido el proceso de mejora continua de esas acciones para garantizar esto?
Entonces, tengan cuidado eso. Auditores, les hablo a los auditores. Entonces, lo mismo. Identifique, pregunte cómo fue esto, dónde está el documento, que cumpla con estos mínimos, ¿cierto? Y verifique en la práctica. Para eso la auditoría ya en las instalaciones. Si no, entonces no podría hacerlo. Debe garantizar capacitación en temas relacionados con las exigencias sanitarias de iniquidad conforme a la reglamentación sanitaria vigente, igual que la anterior allá de capítulo, pero en este caso entonces para la reglamentación sanitaria. Dígale a sus empleados, ¿cierto? Que cómo se cumple esa reglamentación, ¿cierto? Cómo es esas exigencias sanitarias y de inocuidad. Me dicen las normas, cuéntenle, capacite a esas personas que en cumplimiento. Hemos terminado los estándares, señores. Un poquito pesados, ¿verdad? Llevan bastante número, pero era necesario hacer esa explicación, hacer las claridades de cada uno de ellos, interpretar bien, porque eso es fundamental en las dos condiciones que estemos como implementadores o como auditores, interpretar bien, leer muy bien lo que dice el estándar, porque a veces se nos quedan cosas por allí, o las interpreté mal, o pensé que era de otra manera, las implementamos así, y cuando llegue el auditor, va a la minucia, va al texto como tal, dice el requisito, y a veces tenemos dificultades ahí. Entonces, tener ese cuidado de que leer muy bien y dar textualmente lo que dice, cumplirlo. Esa es la mejor forma. Por eso son los criterios para la implementación y para la auditoría. Es lo que dice realmente el texto de la norma. No podemos inventarnos más cosas o no podemos hacer una cosa que no esté allí, ¿verdad? Ahora, si es algo para mejorar y adicional para mejorar, bien, bienvenido, pero debe cumplir los requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Estos que acabamos de ver hasta hoy. Esos son requisitos mínimos. De ahí en adelante lo que quieras. De ahí en adelante quiere mejorar, hacer mayores prácticas, implementar más, lo que sea, es bienvenido, por supuesto. Pero los requisitos mínimos son estos que acabamos de ver en todo este tiempo. Es un poquito pesado, pero ya bueno, salimos de esto ya y espero que en esa explicación haya podido dar mi experiencia, lo que me ha sucedido, alguna casuística y haya quedado claro cada uno de los requisitos. Si por alguna razón no quedó claro, en las próximas clases podría ser, si ya se dan cuenta de algo, hacen un recorderis, ahí van a quedar, ahora sí, todos estos requisitos van a quedar en su biblioteca, hacer un recorrido por allí, algo que no quedó claro, me lo hacen saber, lo aclaramos, volvemos allá al requisito y volvemos a mirar, no sea que algo haya quedado por allí que no se entendió bien. Y es el momento porque estamos en un espacio académico donde deberíamos quedar todos claros en eso, ¿verdad? Si hay dudas, pues para eso estamos y esa es la tarea que tenemos aquí, de aclarar lo más posible, explicar lo mejor posible para ese entendimiento y ustedes en la vida práctica les vaya muy bien allá en su